¿Cómo digo, señora juez o señora jueza? Pues Carmen, hija, como tú quieras, llámame Manuela. Vale. Miren, bien. Doña Manuela Carmena es juez de primera instancia de instrucción en San Lorenzo del Escorial, pero ella no fue juez justo al terminar la carrera, sino que primero tuvo un despacho de abogado y luego hizo las oposiciones. Manuela, ¿qué sucede en la vida de una abogada de prestigio para que de repente deje un bufete que funciona para empezar a hacer oposiciones como cualquier joven que termina la carrera? Pues verás, Carmen, yo creo que es que en general estamos como muy poco acostumbrados a pensar que en la vida puede haber cambios suficientes. Entonces parece como si en la vida tuviera que durar todo mucho y entonces pues se piensa en una profesión para toda la vida, en un matrimonio para toda la vida, en una casa para toda la vida. Y yo creo que esto no debe ser así, que a la vida hay que dejarla que ella vaya marchando y que por las propias exigencias que de la misma se van desprendiendo en relación con lo que se siente en cada momento, pues que la vayamos planeando, pero poco a poco. Entonces yo me encontré a los 34 años, después de llevar 14 ejerciendo de abogado, defendiendo exclusivamente a obreros, pues que había concluido una etapa de mi vida. Había ya unos sindicatos obreros, lo que hacía que no fuera necesario el continuar con los despachos laboralistas que yo y otros muchos compañeros habíamos creado. Y entonces pensé que debería cambiar. Creo que también me ayudó en esta decisión el que no estaba muy de acuerdo con los criterios que en concreto pues un sindicato, el que tenía más próximo, que era el sindicato de comisiones obreras, tenía para las asesorías jurídicas de los propios sindicatos. Entonces, al tener esa diferencia de criterios, pensé que no estaba a gusto allí, que no podía continuar y de pronto pues se me ocurrió hacerme juez. Pensé que tenía que preparar unas oposiciones, me compré los programas, libros, papeles y me puse a estudiar. Y la sacaste. Eso sí. Pues hemos traído para llevar la entrevista a Javier González Ferreri, que es director del informativo de las 14:30 de la cadena SER. Javier. Yo para empezar voy a hacerle una pregunta muy simple, quizá muy simple en su formulación, pero seguramente muchísimo más complicada en su respuesta. ¿Cuál es, en su opinión, el estado de la justicia en la España de casi 1982? Pues es una pregunta complicada. Yo creo que el estado de la justicia, pues bueno, podríamos decir que el estado de la justicia debe ser un estado de buena esperanza, un estado de gestación. Al fin y al cabo, la mitología representaba a la justicia con forma de mujer. Pues yo creo que la justicia actual, la justicia de España, tiene que dar a luz unas nuevas formas, unas formas modernas y diferentes que acaben por quitar el terrible temor que la justicia ha inspirado siempre y ha seguido inspirando. Yo creo que la justicia debe ir ganando poco a poco confianza. Me parece que en la democracia se le pide mucho a la justicia, porque no en balde en la Constitución se dice que todos somos iguales ante la ley. Y naturalmente eso va calando en la conciencia de los ciudadanos y se exige que eso sea cierto y que la justicia haga posible el que todos seamos iguales ante la ley. Usted es juez, ¿y cuál es el papel de un juez dentro de la, creo, complicada máquina de la justicia? Pues el papel de un juez fundamentalmente es juzgar, claro está. Ahora, ¿cómo se juzga? Pues yo creo que fundamentalmente se juzga estando muy cerca de la realidad y escuchando y viendo mucho. El juez tiene que oír los testigos, el juez tiene que examinar las pruebas, el juez tiene que levantar un cadáver cuando ha habido un asesinato, cuando ha habido un accidente, cuando ha habido un homicidio. El juez tiene que hacer todas esas cosas, sin duda. Ha hablado usted de la palabra, ha nombrado la palabra democracia. ¿Y cuál es la diferencia, la función de un juez dentro de una sociedad libre o dentro de una sociedad autoritaria o dictatorial, como usted prefiera? Yo creo que la única justificación que tiene el juez en la medida de que juzga y que por tanto aplica la ley es el que esa ley tiene que ser el compromiso de todos, el que se trate de una ley que haya sido apoyada legítimamente por los representantes que componen esa mayoría. Si esa ley no es así, es decir, si no es una ley demócrata, si no estamos en un Estado de Derecho, una democracia, pues para mí la ley no existe. Entonces, en ese caso, los jueces yo creo que dejan de juzgar y simplemente son funcionarios cumpliendo órdenes. Yo creo que podríamos pensar en un momento pues, como el actual, en el que en una determinada situación y en un determinado país concreto se le puede decir a los jueces que tienen que juzgar a unos obreros que hacen huelga y imponer unas penas de 3, 5 años o simplemente poner pena de muerte por desobedecer las órdenes de un gobierno militar. Para mí eso no es juzgar, es obedecer órdenes, exclusivamente eso. ¿La publicidad y la crítica de los procesos y de las sentencias judiciales son convenientes? Muchísimo más que conveniente. La publicidad no es que sea un deseo, es que es un imperativo de la ley.
Los procedimientos, es decir, los juicios, tanto sean juicios civiles o juicios criminales, se regulan por las dos leyes básicas de procedimiento. Y en estas dos leyes básicas está completamente consagrado el principio de publicidad. Estas leyes nacieron en momentos liberales de nuestra historia y en momentos liberales de la historia del mundo. Y yo creo que no es irrelevante el que me parece que fue Voltaire el que decía que a él no le preocupaba que le juzgaran sus peores enemigos si le juzgaban con publicidad. Pero claro, hoy día, ¿a qué se reduce la publicidad de nuestros juzgados? Pues la verdad es que se reduce a que en las salas de juicios suele haber unos banquitos pequeños. En el juzgado hay muy pocos y están siempre llenos de papeles. Pero, en fin, hay unos bancos y cuando va a empezar un juicio, el bedel abre la puerta y dice muy fuerte, audiencia pública. Y entonces, pues si hay alguien allí, se sienta, ve y escucha, ¿no? Pero esta no es una publicidad ni moderna, ni que sea capaz de cubrir la necesidad, yo creo, la inmensa exigencia de publicidad que se pensó que debían tener todos los procedimientos. Hoy día, para mí, la publicidad en una sociedad como la nuestra pasa por los medios de comunicación, pasa por prensa, pasa por radio, pasa por televisión. Se me podrá decir que no es posible que la televisión esté en todas las salas de juzgados y de audiencias. Bueno, por supuesto, pero yo creo que hay algún tipo de juicios, como por ejemplo puede ser el que ha de celebrarse para juzgar los hechos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, que forzosamente tiene que verse por televisión, porque yo creo que todos los españoles tenemos derecho de saber qué es lo que ocurre en aquella sala, qué dicen los testigos, qué dicen los abogados, qué dicen los miembros del tribunal. Yo creo que ese juicio debe ser en televisión. Posiblemente la justicia sea la gran incomprendida de la transición. Y yo creo que es por la gran desconocida, porque se ha convertido en la gran desconocida. ¿Por qué la justicia no es accesible al gran público? Bueno, yo no sé si es que se ha interpretado mal esa idea de que recogía también la mitología de que la justicia debe ir con los ojos vendados y al mismo tiempo se ha querido hasta esconder a la justicia. Yo creo que alguien, no sé si toda, pero desde luego gran parte de culpa de esa incomprensión, yo creo que la tenemos los propios miembros de la justicia, puesto que nosotros tenemos que ir abiertamente hacia la sociedad y tenemos que tener una constante relación. Yo creo que sería muy bonito no solo el que naturalmente nosotros tenemos que explicar en nuestras sentencias, en los razonamientos que por escrito hacemos, el por qué hacemos las cosas que hacemos, sino que además me parecería muy bien que esta explicación no fuera solamente escrita, fuera de palabra y hasta que pudiera haber en determinados casos, en determinadas ocasiones, ruedas de prensa sobre lo que los jueces hacen, en la que los jueces explicaran lo que hacen y por qué lo hacen. Un conocido sociólogo español ha escrito recientemente, y voy a leer textualmente, la más inhóspita, la que peor funciona, es la burocracia judicial. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo no sé si es la más inhóspita y la que peor funciona. Yo creo que quizá es la que es más desesperante, más sangrante, más triste que funcione tan mal. Porque en los juzgados los problemas no son de papeles, aunque parezca que son así. En un juzgado hay unos problemas muy graves que afectan a la libertad y a la vida de las personas. Entonces, no pueden ser ahogados por torres y torres, montañas y montañas de papeles que tenemos. Yo creo que, por tanto, es fundamental el que en este sector de la Administración se acabe rotundamente con la burocracia. Y para eso yo creo que es importante que haya un cambio de actitudes en los jueces, que me parece importante, pero creo que es absolutamente esencial, y yo diría que como una condición sine qua non, el que haya unos métodos modernos en el sentido más concreto del propio mecanismo de funcionamiento. Yo quisiera que vosotros comprendierais lo que significa en un juzgado en el que lo que tenemos más moderno en todo el juzgado es la máquina de escribir, porque creo que por una orden de 1902 pues se dijo que en los juzgados se podía utilizar las máquinas de escribir, pero es que todavía hay muchas cosas que no se escriben a máquina, como por ejemplo gran parte de las actas de los juicios, con los cuales no se entienden nada, porque se escriben a mano. Pero es que además es que los sumarios, los legajos, se cosen con aguja y hilo. Entonces, pues con eso pues podéis comprender qué pasa, lo que pasa, que hay en mi juzgado, por ejemplo, 2000 expedientes pendientes y que ahora mismo estamos juzgando pues los hechos que sucedieron en 1977. Imaginaros lo que es en el 1981, casi que nos estamos metiendo en el 82, pues preguntar, oiga, ¿y usted se acordaba si iba por la derecha, si iba por la izquierda? ¿Usted le llamó tal o le llamó cual? Naturalmente no hay quien se acuerde, así no se puede hacer. Al hilo de lo que está usted diciendo, hay un hecho comprobado. La población reclusa condicional es muy superior a la que está juzgada y condenada. ¿Esto es un problema de medios, es un problema de dinero o quizás es un problema de talante de la clase judicial? Pues yo creo que
están incluidos todos los problemas, me parece, pero yo quiero, desde luego, insistir muchísimo en que esos medios mínimos son necesarios, que las plantillas del personal continúan siendo las mismas que venían siendo hace, pues no sé, 12, 15 años. Y fijaros la contradicción que significa el que en un país como este, que hay un gran paro, que la Administración del Estado está abonando seguro de desempleo a muchos trabajadores que no están haciendo nada. Fijaros lo que significa que, sin embargo, en parte de esa Administración, en concreto en la Administración de Justicia, estemos deseosos de gente. Necesitamos gente que vaya a escribir a máquina, que vaya a recoger papeles, a abrir puertas. Hace falta gente y esa gente no sabemos por qué no viene. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero dos preguntas rápidas. Está muy de moda la libertad de expresión, se está hablando mucho de la libertad de expresión. ¿Qué tiene usted que decir sobre la injuria en la libertad de expresión? ¿No basta el Código Penal o hay que acudir a leyes especiales? ¿Poner una ley sobre la ley es bueno o es malo? Pues yo creo que leyes, cuanto menos haya, mejor. Es decir, yo creo que si habría que hacer algo sería quitar leyes, quitar artículos de las leyes, clarificar las cosas y pensar que la libertad de expresión es un derecho constitucional que el juez no puede tasar y medir. Simplemente el juez lo que puede es analizar y castigar las posibles consecuencias dañosas que el ejercicio de la libertad de expresión puede significar, pero nada más que esto. Ha hablado usted de medir y para terminar yo quiero incidir en este tema. ¿La libertad de expresión es medible por alguien? No, yo creo que no es medible. Es un derecho constitucional y no se puede medir. Tenemos toda la libertad de expresión, lo dice la Constitución. Bien, muchas gracias, señora juez. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier, señor periodista. Espero, Manuela, que no me devuelvas la entrevista yo sentadita en el banquillo y con la toga puesta, porque sería terrible.